Vamos a la palabra del Señor en la mañana de hoy. Para ello les pido por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo número 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: por tanto, el pasaje anterior ya lo hemos leído, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tremendo versículo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Creo que el título más apropiado en la mañana de hoy es simplemente un llamado a la santificación. De eso hemos hablado lo suficiente, y la santificación, sin lugar a dudas, queridos amigos y hermanos, es una doctrina muy hermosa, es una doctrina sublime, pero es una doctrina que ha sido tergiversada por muchas personas ha sido tergiversada esta hermosa doctrina de la santificación. Unas personas dicen que tienen que hacer ellos absolutamente todo en la santificación. Ellos son los que tienen que hacer, que ellos son los que se tienen que esforzar. Y otras personas dicen, se van para el extremo opuesto y dicen: yo no tengo que hacer nada. Dios va a hacer todo en mí, no tengo que mover un dedo, no tengo que batallar contra el pecado, no tengo que resistir la tentación. Dios es el que hace absolutamente toda la obra. A unos se les denomina pietistas, a los otros se les denomina quietistas. Entonces, podemos hablar muchas otras cuestiones, podemos hablar de la alta vida cristiana impulsada por Kissick, y este hombre dice, nosotros debemos llegar a un punto en nuestra santificación, a un punto de perfección, a un punto donde nosotros simplemente seamos el objeto pasivo y recibamos toda la gracia del Señor y perseveremos porque Dios hizo todo el trabajo por nosotros. Esto no es escritural. Espero con la ayuda del Señor, como lo vamos a ver en la mañana de hoy. Llamado a la santificación. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, es que la santificación no es algo romántico. Hablamos de Dios es santo y nos gozamos, hablamos de la santidad y nos gozamos también, pero eso no es algo romántico. La santificación no es algo subjetivo, no es una idea allí como con un ángel blanco, con sábanas blancas, con apariencia de esplendor y andando sin tocar la tierra. Eso no es santificación. La santificación, por el contrario, es algo muy activo. Y es algo muy activo tanto de parte de Dios, dándonos su gracia, como es activo en nosotros, ejerciendo esa gracia. Así que, queridos hermanos, como les dije, podemos hablar mucho acerca de las tergiversaciones de esta doctrina, pero vamos y permitamos que la palabra nos hable. Versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. La iglesia en Filipos era una iglesia obediente. ¿Obediente por qué? Obediente por la gracia de Dios. Obediente porque Dios estaba obrando o había obrado en sus miembros, en la conversión, en la santificación. Entonces, este calificativo de obedientes, claro, eran obedientes, pero gracias a Dios eran obedientes por la misma obra de Dios, eran obedientes por la gracia de Dios. En primera instancia, ustedes me acompañarán, solamente examinar un par de versículos. En primera instancia fueron obedientes por la gracia de Dios. ¿A qué? Al Evangelio. Vamos al capítulo 1, versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio. Ahora los hermanos de la iglesia de Filipos gozaban de común unión en el Evangelio porque sus miembros habían obedecido el Evangelio. ¿Cómo que habían obedecido el Evangelio? El Evangelio trae las promesas y te dice: arrepiéntete
Dale vuelta a tu pecado y pon tus esperanzas, tu confianza en la persona de Cristo. Ellos habían obedecido el Evangelio. Pero fíjense que cuando examinábamos el capítulo número 1, mis amados, podemos notar también que ellos eran obedientes. ¿De qué manera? Viviendo una vida digna del Evangelio. Versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Oh, por supuesto, ellos habían tomado a la exhortación del apóstol Pablo, y Pablo se podía referir para con ellos con toda tranquilidad de que ellos estaban viviendo vidas dignas del Evangelio, obedientes en tercera instancia, combatiendo por el Evangelio. Necesitaban ser animados, ser alentados, ser exhortados a la unidad, pero estaban combatiendo el Evangelio. Eso lo vimos en el versículo 27, la última parte, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Luego Pablo dice: porque vosotros sois obedientes. Es decir, antes de Pablo decirles: vosotros sois una iglesia obediente, Pablo tenía la plena certeza de que los hermanos en la iglesia de Filipo estaban obedeciendo las instrucciones, al menos las básicas, que les dejó Pablo durante su breve estadía, y también las que le dejó Timoteo. Así que, queridos hermanos, creo que la iglesia, sin lugar a dudas, en la ciudad de Felipe, en la ciudad de Filipos, era obediente también, o fue obediente al llamado, a la unidad, al amor, al servicio, a la doctrina. Entonces espero que hayan visto, primero fue la obra de Dios, ¿ven el punto? Primero fue la obra de Dios en los miembros de la iglesia de Filipos. Primero fue la gracia de Dios, a eso podemos llamar la causa. Primero fue la gracia de Dios. La gracia de Dios es la causa efectiva de la obediencia de los filipenses. No fue la buena disposición de los filipenses, no fue el rechazo al pecado de los filipenses, fue la gracia de Dios. Esa es la causa primaria, queridos hermanos. Y después, debido a esa causa, vino la obediencia de la iglesia. Es decir, vino la consecuencia, vino el efecto. Así que es en virtud de que es evidente que Dios les ha concedido la gracia para obedecer, que el apóstol dice en el versículo número 12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ven el punto? Pablo estaba siendo cortés con la iglesia de Filipos, estaba, digámoslo así, agradeciendo a Dios por su comunión en el Evangelio, por su comportamiento en el Evangelio, por la defensa del Evangelio, por la unidad en el Evangelio. Y ahora, bueno, ¿qué dice? Bueno, ahora dice: ahora, continuad ocupándoos de vuestra salvación con temor y temblor. Ciertamente es un versículo que ha trastornado a muchos y que también muchos han trastornado. Pero la evidencia de la Escritura es clara, es un llamado a la santificación. Ocupaos cada uno de vosotros, quienes han sido justificados, ocupaos cada uno de vosotros con temor y temblor de vuestra santificación. Esta es una carta para creyentes. Sin la justificación no hay santificación. Y no puede nadie santificarse sin haber sido justificado. Así que primero es la gracia de Dios convirtiendo corazones, primero es el Señor justificando y luego es concediendo gracia, santificando a su pueblo. Así que en el sermón, en el breve tiempo que tenemos en esta mañana, veremos el llamado a la santificación, nuestra responsabilidad en la santificación y el poder para obedecer el llamado a la santificación. Entonces, el llamado, la responsabilidad y el poder. Pero antes hablemos un poco acerca de la salvación. En el hebreo, la palabra salvación, para no entrar en mucho detalle, implica una liberación de enemigos. Cuando el pueblo era liberado de los enemigos, se habla de salvación, salvación de la esclavitud, sin lugar a dudas. En el griego es una definición muy similar. En el griego
podemos hacer una ecuación entre la salvación y las palabras rescate o liberación o resguardo del peligro. Así que, teniendo esto en mente, podemos hablar de la salvación como la obra divina por medio de la cual todo aquel que cree y se arrepiente. La salvación es la obra divina, la obra de Dios. Es Dios quien la otorga, es Dios quien la da. Es la obra divina, la obra de Dios, por medio de la cual todo aquel que cree y se arrepiente, en primera instancia es justificado. En segunda instancia es librado del poder del pecado en esta vida. No estoy siendo exhaustivo en la definición de salvación. En tercera instancia, la persona es salvaguardada o es salvada de la ira venidera. Y en cuarta instancia, es perfeccionado para gozarse con Dios por toda la eternidad. Entonces, el punto es este, mis amados. Salvación no es, yo fui salvo hace 10 años y las personas, o muchas de ellas, parecen vivir con la salvación como algo en el pasado, como algo que ya pasó y bueno, ahora soy salvo. Sí, ahora soy salvo, pero la salvación no es algo exclusivamente del pasado, es algo del pasado, es algo del presente, en el presente, y es algo también en el futuro. Entonces vemos, la salvación ocurrió en el pasado, claro está. La salvación ocurrirá en el futuro. Seremos salvos de la ira de Dios, pero la salvación ocurre, ahora es viva en el presente para cada hijo de Dios. Vamos a hablar de esto enseguida. Entonces dejemos en claro, la salvación no es algo que ocurrió en el pasado y se quedó en el pasado. La salvación es una realidad, tanto pasada como presente y futura. Muchos dicen, yo fui salvo de Dios en tal y tal fecha. Bueno, y se habla de la salvación como en el pasado, porque es cierto. Nosotros no hemos sido salvos, como algunos lo creen, desde la eternidad pasada. Nosotros no hemos sido salvos, como muchos lo creen, desde el nacimiento de nuestros padres creyentes. No, nosotros fuimos salvos en el momento en el que, cuando ejercitamos la fe, llegamos a ser uno en Cristo. En la unión en Cristo, en la justificación, podemos hablar de la consumación de esa salvación, por así decirlo. Entonces recordemos Lucas 7:50, pero Jesús le dijo a la mujer, ve en paz, tu fe ya te salvó, tu fe te ha salvado. Entonces, en cierta manera, la salvación fue algo que ocurrió en el pasado. Otras personas van un poquito más allá y hablan de la salvación como una realidad en el pasado y como una realidad en el futuro. Romanos 5:9 me dice, miren esto, estando ya justificados, habiendo ya, lo que quiere decir este pasaje es, habiendo ya sido salvos, dice, por él seremos salvos de la ira venidera. ¿Vieron el punto? Romanos 5:9 me está mostrando la realidad pasada y la realidad futura de la salvación. Me está diciendo, bueno, vosotros ya fuisteis justificados por vuestra fe, ¿ven? Y vosotros seréis librados, seréis salvados de la ira venidera. Y Romanos 5:9 entonces es una prueba fehaciente de que la salvación es una realidad del pasado y continuará siendo en el futuro. Pero ¿qué hay del presente? Amados, los hijos de Dios debemos decir sin temor a equivocarnos que continuamos siendo salvados. Continuamos siendo salvados. Al decir que los hijos de Dios continúan a diario siendo salvados, no quiere decir que todos los días perdamos la salvación y entonces que Cristo tenga que volver a la cruz para volvernos a salvar. No quiere decir eso. Al decir que los hijos de Dios todos los días continúan siendo salvados, lo que estamos diciendo es que Dios continúa obrando su gracia en nosotros día a día. Es de que gracias a que la gracia de Dios continúa obrando en nosotros, nosotros a diarios somos preservados por Dios de caer de la fe.
Dios continúa obrando en nosotros a diario. Entonces quiero sintetizar el punto de esta manera. Si Dios obró en el pasado la salvación justificándonos, salvándonos, por eso decimos fui salvo en tal y tal fecha o fui salvo en tal y tal temporada. Si Dios obró eso en el pasado y si Dios obrará también la gracia salvadora en el futuro, por eso decimos seremos salvos de la ira venidera. No podemos limitar la salvación a un estado de yo fui salvo por la gracia del Señor el 27 de abril del año 2001 y yo seré salvo de la ira venidera. Debemos ser conscientes, queridos hermanos, conforme la palabra del Señor, de que continuamos siendo salvos a diario. Continuamos siendo salvos a diario. Dice el apóstol Pablo, estoy convencido de que el Señor culminará la obra que ya comenzó en vosotros. ¿Ven el punto? Todos los días las manos de nuestro buen alfarero, queridos hermanos, nos están amoldando a la imagen de Cristo. Todos los días el Señor está impartiendo gracia en su pueblo. Todos los días el Señor está obrando en el corazón de su pueblo. Todos los días el Señor está trabajando, si es que puedo usar esa palabra, está trabajando, está obrando en su pueblo. Todos los días. No es Él ya obró y Él va a obrar. No, todos los días y debemos ser conscientes de eso, porque tenemos una relación íntima con Dios. Y el ser conscientes de que Dios obra todos los días en nuestros corazones va a aumentar el agradecimiento y por la condescendencia de que el Dios que creó los cielos y la tierra de la nada continúe obrando en tu corazón. Queridos hermanos, Pablo les recuerda que Dios obra su gracia a diario. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros, la continuará perfeccionando hasta el día de Cristo. No dice, el que comenzó la obra en vosotros, la va a perfeccionar exactamente en el día de Cristo. Es como si nos dejase, cierto, imperfectos así, y en el día de Cristo entonces, ¡pim!, la perfecciona. No. Continuará a diario perfeccionando esa obra que comenzó hasta el día, quiere decir en el día de Jesucristo, en el día del juicio, ese día la habrá concluido. En ese día estamos hablando de la glorificación. Entonces veamos la salvación desde este punto. La salvación desde la perspectiva pasada comienza en la justificación. La salvación desde la perspectiva futura o en la perspectiva futura termina en la glorificación, pero continúa en la santificación, queridos hermanos. Este llamado, cuando el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no es absolutamente nada, sino un llamado a la santificación. Y es por eso que podemos leer, miren el porqué. Ocupaos, la última parte del versículo 12, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? En virtud de que Dios es el que obra en vosotros. Ven el punto. Como hay un porqué, lo podemos leer de esta siguiente manera. Podemos leer el versículo 13 primero diciendo, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en virtud de eso, vosotros ahora ocupaos de vuestra salvación. Es decir, el punto del apóstol Pablo es, en virtud de la obra de Dios, en virtud de la gracia de Dios, ahora vosotros podéis ocuparos de vuestra salvación. Bueno, si Dios no obra la salvación, si Dios no es quien justifica, no esperes la gracia del Señor para hacer santo delante de Él. No, dice la Escritura, es en virtud de que Dios obra en el creyente, es en virtud de eso
ahora de que el creyente se puede ocupar con temor y con temblor de esa salvación que Dios ya le dio. Así que ese es el primer punto. Hablamos un poco de la salvación a manera de trasfondo, pero el primer punto de nuestro sermón, mis amados, es el llamado a la santificación. El llamado a la santificación. Este versículo, la última parte del 12, me dice: ocupaos en vuestra salvación. El versículo dice ocupaos. Sin embargo, existen algunos cristianos que quieren vivir desocupados. Ellos dicen que en lo que respecta a la santificación, no hay nada que el hombre pueda hacer, es Dios el que hace la obra en ellos. Es como si el hombre recibiese la gracia del Señor y el hombre no tuviese que hacer absolutamente nada. No hay batallas para el hombre, no hay pecado que rechazar, todo lo hace Dios. El hombre es el agente pasivo, el hombre no influye para nada. Bueno, vamos a ver si esto es verdad. El apóstol Pablo me dice: ocupaos. Es así de sencillo. Prestad atención, trabajad en vuestra salvación. ¿O qué quiere decir eso, pastor? ¿Que yo tengo que hacer méritos para ser salvo? No, no quiere decir eso. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo de explicarlo, pero no quiere decir eso. No quiere decir que usted tenga que hacer buenas obras para su salvación. Tampoco quiere decir eso. No quiere decir que todo lo que usted haga le cuenta en favor suyo para santificación. Tampoco quiere decir eso. Dice ocupaos. La palabra ocupaos en el original griego significa ejercitar. Y lo que el apóstol Pablo dice, amada iglesia, es: ejercitad la gracia que Dios os ha dado en la salvación que Dios os ha dado. Es decir, en vuestra santificación poned por obra todo el poder, toda la gracia que Dios obra en vosotros. El versículo es evidente, mis amados hermanos. Es inescapable la única conclusión que nosotros podemos derivar al respecto. Pablo dice en el versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce el querer, el anhelar, el desear, como Él poder hacerlo. Y por esa razón, dice el apóstol Pablo, y por esa razón ahora les ordeno a que se ocupen, a que ejerciten lo que Dios les ha dado en vuestra salvación con temor y temblor. Repito, los versículos son claros y la enseñanza es clara al respecto. Versículo 12, la última parte, una vez más: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amigo, usted se ocupa de algo porque nadie más puede hacerlo. Y ese es el punto. Su pastor no se santifica por ustedes. Los hermanos que son de ejemplo en la iglesia no se santifican por ustedes. Tocar, como hacen muchos: yo quiero tocar la mano del ungido, yo quiero tocar el vestido del ungido, yo quiero tocar el zapato del ungido de Jehová. Eso no santifica a nadie. Por eso dice el apóstol Pablo: ocúpese en la gracia que el Señor le ha dado. Ocúpese en la vida de santidad que usted debe llevar. Ocúpese, no desocúpese, no, ocúpese, concentre, ejercite la gracia del Señor en su vida. Entonces, ocúpese. Es algo que nadie puede hacerlo por usted, ni su pastor, ni su esposa, ni su amigo, ni nadie. Pero hay personas que creen que uno debe quedarse quieto en la santificación y Dios obra. Bueno, no dice la palabra. La pregunta es: ¿acaso Dios necesita santificarse? ¿Acaso Dios se va a santificar por usted? ¿Acaso Dios imputa la santidad? Oh, no, mis amados. Ocúpese de vivir una vida santa para el Señor. Dios es el que obra la gracia, pero usted debe ejercitar esa gracia en su diario vivir, queridos hermanos. Usted se ocupa de algo cuando ese algo es importante. Y yo le pregunto si hay algo más importante para usted que el regalo, que el don de la salvación. Yo le quiero preguntar eso. ¿Acaso el dinero? ¿Acaso las amistades? ¿Acaso una cosa? ¿Acaso la otra? ¿Puede haber algo, un objeto o una persona? ¿Puede haber algo más grande que la salvación que Dios nos ha dado? Oh, por supuesto que no.
Entonces nos ocupamos de algo cuando ese algo necesita atención, cuando ese algo es importante. Así que ejercite la gracia que Dios le ha dado, ejercítela para vivir una vida de salvación en Cristo, una vida de victoria en Cristo. Dice la palabra, ¿por qué? Sed santos, porque Dios ha obrado en vosotros. Por eso, a veces yo me aterro, cuán difícil es pedirle a un creyente algo cuando supuestamente ya Dios le ha dado la gracia. Uno se pregunta, pero ¿cómo esta persona no puede obedecer el punto? ¿Cómo esta persona no puede ser obediente a este mandato de la Escritura si supuestamente Dios ya ha obrado la gracia? Bueno, y esa es la conclusión, queridos hermanos. Dios obra la gracia, nosotros la ponemos por obra. Ten cuidado en la manera como hablas. Resiste toda tentación de pensar lo malo. Pide la gracia, usa la gracia del Señor para obrar de una manera agradable a Dios, de una manera correcta, de una manera conforme a la Escritura. Así que no solamente uno se ocupa de algo cuando nadie más puede hacerlo, uno se ocupa de algo cuando es importante, sino que también nos ocupamos de algo cuando alguien nos lo ordena. ¿Es así? Claro que sí. Nuestro jefe nos dice, ocúpese de eso, lo quiero ver listo. Bueno, ¿qué hacemos? No, después, no ya, porque si no perdemos el empleo. ¿Cuánto más diligentes deberíamos ser con las órdenes de Dios, queridos hermanos? ¿Acaso Dios no nos ha dicho, sed santos como Él es santo? ¿Acaso eso no es una orden del Señor? Muchos dicen, no, no lo es. Sí lo es. Sí lo es para los cristianos, mis amados hermanos. Sed santo porque Dios es santo. Es decir, debemos ocuparnos, debemos ejercer las bendiciones que Dios nos ha dado porque queremos todos los días ser santos, o vestidos de blanco, o no, queremos todos los días separarnos del pecado, apartarnos del pecado. Eso es ser santo. Usted se ocupa de algo cuando es consciente de que se necesita trabajar más al respecto. Porque usted no se ocupa de algo cuando ese algo está perfecto. Usted se ocupa, usted le da su tiempo a algo que necesita mejorar. Y no quiero decir que la salvación suya necesite ser mejorada, por supuesto que no. Somos santos de manera definitiva en el momento de la conversión, pero también existe esa santificación progresiva que va desde el día, desde el instante en el que Dios comenzó la buena obra hasta el día de la muerte o hasta el día del juicio. Pero entonces nos ocupamos en algo que necesita trabajo. Querido hermano y amigo, se la pongo de esta manera. El día que usted no peque, el día que usted no desobedezca a Dios, el día que de usted no salga ninguna mentira, ningún mal pensamiento, ese día entonces deje de ocuparse. Mientras eso suceda, ocúpese de no darle a su carne lo que su carne siempre está demandando. ¿Qué es? Bueno, todas las cosas sensuales de este mundo, todo el libertinaje que promueve y que profesa este mundo con el que nos quiere hacer caer. No, nos hace falta más a diario. Mortifiquemos también ese remanente de pecado. Amigo, ¿con qué? ¿Con sus fuerzas? No. Dice la palabra, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer mortificar la carne como el poder hacerlo. Ese es el punto. Nosotros mortificamos o podemos mortificar la carne, ¿con qué? Con la gracia de Dios. Queridos hermanos, Dios no va a mortificar la carne por ti. Dios no necesita mortificar ninguna carne porque Dios es espíritu. Dios no se va a santificar por ti. Dios no va a ser santo por ti. Dios ya es santo. Somos nosotros los que necesitamos poner la gracia de Dios por obra. Y entonces Dios continúa dándonos. No hay una cooperación, queridos hermanos. No es Dios me da la gracia y yo le voy a ayudar a Dios. No, no hay una cooperación. Hay una obra conjunta, una obra de Dios soberana en nosotros, pero nosotros debemos obrar, ejercer todo lo que Dios nos ha dado. Usted se ocupa de algo con instrucciones. Es decir,
yo no le puedo pedir a usted que haga algo sin darle las instrucciones. Bueno, mis amados hermanos, Dios no nos pide que seamos santos si no nos da un patrón para hacerlo. Y ese patrón quiero que lo piensen de ahora en adelante como un triángulo, y simplemente es una manera mnemotécnica. Piense como un triángulo. En ese patrón, en ese modelo, en esas instrucciones de santificación que tú y yo debemos tener en cuenta cuando nos ocupemos en esa salvación que Dios nos ha dado, debemos tener en cuenta un aspecto ético. Un aspecto ético. Es decir, Dios no nos llama a hacer algo que Él no es. Repito, Dios no te llama a hacer algo que Él no es. Ese es el aspecto ético. Aspecto ético sería, o más bien no ético sería, yo pedirles o llamarles o explicarles la doctrina de la santificación cuando yo soy el pastor más mundano de todos y cuando yo ando en la plena y cochina calle haciendo cosas horribles. Bueno, no es ético porque no tengo la autoridad moral. Es por ese punto. Pero decimos que hay un punto ético en el patrón de santificación, que es el hecho de que Dios es santo. Primera de Pedro 1:15 me dice: como aquel que os llamó es santo. Mira la orden de Pedro: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ven el punto? Entonces, el primer punto y lo que debe moldear nuestra vida en santificación es el hecho de que Dios es santo. Partamos de esa base, mis amados. Nuestro Padre es santo. El segundo punto es un aspecto preceptivo. Es decir, debemos ocuparnos de nuestra vida porque Dios es santo. Pero el segundo punto es un aspecto preceptivo. Y ese aspecto preceptivo es el siguiente: es la ley moral la que se constituye como el patrón de santificación para la vida del creyente. Primera de Corintios 7:9 dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que moldea nuestra santificación. Entonces tenemos pues que el primer punto es el aspecto ético. Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Y el aspecto preceptivo es: Dios nos ha dejado una ley para santificarnos. La ley que nos acusaba ahora es un instrumento para nuestra santificación. ¿Cuál es el tercer vértice, mis amados? El tercer vértice es el aspecto práctico. Tenemos el aspecto ético, tenemos el aspecto preceptivo y tenemos el aspecto práctico. Entonces, ¿y cuál es el aspecto práctico? El aspecto práctico es el ejemplo que Cristo nos da. Primera de Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amados, nos ocupamos en nuestra salvación presente porque tenemos los parámetros. Tenemos a un Dios santo que nos ha dado una ley santa y tenemos a un santo Salvador al cual debemos imitar. Tenemos pues, hermano querido, que el llamado a que nos ocupemos de nuestra salvación lo debemos hacer con las herramientas apropiadas, leyendo la palabra. Juan 17:17 me dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oh, somos santificados cada vez que leemos la palabra. El Señor obra en nosotros cada vez que abrimos la Escritura para estudiarla, para meditar en ella. El Señor nos concede su gracia cada vez que nos reunimos a escuchar la predicación de la palabra. Entonces debemos emplear esos medios de gracia. ¿Qué otro medio de gracia tenemos? Bueno, la oración.
Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso debe ser de gran aliento para nosotros. Si estamos flaqueando en un área de nuestras vidas, bueno, recordemos que si oramos por fortaleza, Él nos concede fortaleza. Es un medio de gracia, mis amados, y debemos ocuparnos en nuestra santificación utilizando estos medios de gracia. El congregarnos es un medio de gracia. Fíjense lo que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La congregación es un medio de gracia, mis amados hermanos. El Señor nos bendice, y en virtud de que el Señor nos bendice, en virtud de que congregados el Señor nos concede su gracia, fíjense lo que dice el apóstol. Dice: ahora nos podemos estimular en el amor y en las buenas obras. Queridos hermanos, entonces nos ocupamos de alguien, de la santificación nuestra, porque nadie se puede santificar por nosotros. Nos ocupamos de nuestra santificación porque es algo supremamente importante. Nos ocupamos de nuestra santificación porque es algo que Dios nos ordena. Nos ocupamos de ella porque sabemos que necesitamos dejar y mortificar más nuestra carne. Nos ocupamos de nuestra santificación porque tenemos un patrón ético. Dios es santo. Un patrón preceptivo, la ley santa de Dios, y un patrón práctico, la conducta del Dios que se hizo hombre y no cometió pecado alguno. Nos ocupamos de nuestra santificación con las herramientas apropiadas, con los medios de gracia, con la lectura de la palabra, con la oración, en la congregación. Así que, habiendo ya hablado de que este es un claro llamado a la santificación, veamos el segundo punto: nuestra responsabilidad en ese llamado. Versículo 12: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, la salvación es de Dios, queridos hermanos. Cristo la ganó por usted en la cruz del Calvario. El Padre es quien la concede, el Espíritu Santo es quien la aplica, pero la palabra dice: es vuestra. Así que debemos cuidarla. Y no cuidarla con temor porque la vayamos a perder. No hacer las cosas como que tengo que hacer esto si no pierdo mi salvación. Oh, no. La palabra dice cuidar, ocupados de vuestra salvación, porque es grande y excelente. Es como cuando un padre le regala el computador a su hijo, algo muy grande, algo que necesita antes de partir a la universidad. El padre trabaja, el padre ahorra, el padre va a la tienda y lo compra, y el padre es quien lo da. ¿Qué hace el hijo? ¡Ay, qué cosa tan grande la que hizo mi padre! ¡Qué cosa tan maravillosa! Lo único natural que puede hacer el hijo agradecido es cuidarla, ocuparse en ejercer, en utilizar eso que Dios le ha dado. Bueno, y esa es la idea, queridos hermanos. En la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo compró nuestra salvación a precio de sangre. ¿Acaso es tu salvación tan poca para ti, tan barata para ti, que no te vas a ocupar todos los días de tu vida en ella? Oh, por supuesto que es invaluable, queridos hermanos. Así que este es el sentido: ocupados de vuestra salvación, quiere decir apreciarla, cuidarla, quererla, amarla. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿he entendido el llamado a utilizar la gracia del Señor? Segundo, ¿he entendido que es mi responsabilidad? Pablo dice, es mi salvación. Sí, la salvación es de Dios, Dios la da a quien quiere, pero Dios nos la ha otorgado. Nosotros ahora somos salvos por su gracia. Ahora, he entendido que soy el agente responsable de obrar la gracia que Dios me da en mi salvación. Eso lo he entendido. Pero ahora, bueno, ¿cuál es el poder? ¿De dónde voy a sacar yo el poder para obedecerlo? Mis amados hermanos, si es evidente, Dios dice, porque Dios es el que obra, el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa palabra es clave. Dios es el que produce.
Dios es el que obra en cada uno de ustedes ese deseo de apartarse de la inmundicia, como es Dios el que produce en ustedes el poder para apartarse de la inmundicia. Tengan esto en cuenta. Pastor, no tengo poder para resistir al pecado. Bueno, sí, lo tienes que tener porque Dios te salvó. Lo tienes que tener porque Dios hizo la obra en ti. Ahora, que descuidemos los medios de gracia, que descuidemos esta salvación tan grande en la que Dios mismo nos llama a ocuparnos, eso puede pasar. Y lamentablemente el resultado es: pastor, no tengo el poder. Bueno, mi amado, ánimo, porque los hijos de Dios sí tenemos el poder. Porque los hijos de Dios no solamente hemos sido salvos de la ira de Dios, sino hemos sido salvos para mostrar la victoria de Cristo ante Satanás y ante sus huestes todos los días de nuestras vidas. Dios no nos ha salvado, pueblo del Señor, para ser un amanajo de perdedores. Dios no nos ha salvado para eso. Por lo tanto, debe ser recordado que tienes que ocuparte en tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Bueno, confiado en que Dios es el que produce en vosotros el querer ser como Él, como el poder ser santo, como Él es santo. Bueno, nosotros nunca vamos a poder ser como Dios. Eso ninguno de nosotros quiere serlo, porque sabe que es algo contrario a la Escritura. Pero sí, en cada uno de nosotros debe haber ese deseo de apartarnos más del pecado. Ahora, eso tú me podrás decir: pastor, eso lo entiendo. Bueno, mis amados, entonces vuelve a leer el versículo 13 una y otra vez hasta que entiendas de que si tienes el deseo de apartarte del pecado, Dios también te concede el poder para apartarte del pecado. No hay lo uno sin lo otro, y debemos hallar gozo en eso. Dice la Escritura: porque Dios es el que obra, el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense en esto. ¿Quién es el que quiere apartarse del pecado? Responda a esta pregunta: ¿Dios o nosotros? Bueno, nosotros. ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros no somos agentes pasivos en la santificación, mis amados hermanos. Repito, nosotros no somos agentes pasivos en la santificación, en contra de lo que dicen muchas personas, incluyendo los hermanos de la teología del Nuevo Pacto, a quienes yo les digo los hermanos de la nueva teología del Pacto, porque no encuentro cosa más novedosa que esa. Bueno, no, mis amados hermanos, la Escritura me dice de manera clara: Dios es el que nos da el deseo y nosotros entonces lo tenemos, somos nosotros los que lo ejercitamos. Y la segunda parte: porque Dios es el que produce en vosotros el hacer. Pregunta: ¿Dios se santifica o somos nosotros los que tenemos que santificarnos o dejar de lado el pecado? ¿Quién es, Dios o nosotros? Si fuera como lo dicen estos hermanos y como lo dicen otras personas, entonces nosotros nos quedamos quietos y Dios se santifica por nosotros. La pregunta es: ¿cómo Dios se va a santificar si Dios es infinita, perfectamente santo? La respuesta es: somos nosotros los responsables de santificarnos. Entonces, cuando el apóstol dice Dios es el que produce, oh, gloria al Señor, sin la obra de Dios no lo puedo hacer. Dios es el que produce en vosotros el querer como el poder. Pero ¿quién entonces ejercita ese querer y ese poder? Somos nosotros. La conclusión es clara: somos los hijos de Dios, los agentes responsables de la santificación. Así que, mis amados hermanos, creo que queda probado, más allá de la duda razonable de que somos los agentes responsables en la santificación. ¿Qué nos queda pues? Bueno, mis amados, les exhorto en el amor del Señor a obedecer la orden que nos da Dios por medio de su Santo Espíritu, inspirando al apóstol Pablo. Ocupémonos pues de esa salvación que Dios nos ha dado. Seamos conscientes del amor de Dios, mis amados hermanos, y roguemos la gracia para amarle de vuelta como Él lo estipula,
para amarle de vuelta en medio de la obediencia. Haciendo esto estaremos avanzando en santificación. Pero pensemos en el amor de Dios tan grande por nosotros. Recordemos cada día el carácter santo de Dios. Ahora, Dios nos dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el poder. Bueno, cuando nosotros nos acordemos de que Dios es santo, ese producto, esa cosa que Dios hace en nosotros, de sembrar en nosotros el querer, nos va a llevar a querer ser como nuestro Padre es. ¿Qué niño no quiere imitar a su padre? ¿Cuánto más nosotros, queridos hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Aprovechemos los medios de gracia con el fin de crecer en gracia y en el conocimiento de Dios. Soportemos pacientemente agravios por vivir vidas que honren a Dios. Eso es santificación. Miremos la ley de Dios con agrado, no con temor, mis amados. Si tú no has puesto tu mirada en Cristo, si tú no has creído que Cristo te salvó de la condenación de la ley, mira la ley de Dios con temor. Pero nosotros miremos la ley de Dios con agradecimiento, porque Cristo nos salvó de su maldición, y ahora la ley, sin poder para condenarnos, ahora lo que ella hace es moldearnos a diario conforme la imagen de Cristo. Así que, mis amados hermanos, tengamos esto en cuenta. Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Mira, no en el hermano, no en el amigo, Dios es el que produce la obra en ti. Dios es el que obra en ti. Es como su brazo poderoso todos los días amoldando su corazón para que sea conforme al corazón de Dios. Es como lo decíamos ahora, antes eras nada, eras desperdicio, y Dios entonces te monta aquí y cual buen alfarero comienza a darle forma a algo que no tenía forma. ¿Para qué? Con el fin de haceros barros, vasijas de honra. Mientras tanto te está amoldando, mientras tanto te está puliendo, mientras tanto te está santificando, querido hermano. Piensa en eso, nos hace falta mucho y necesitamos más y más de la gracia de Dios para nosotros podernos ocupar apartándonos del pecado. Pablo dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo le hago una pregunta para terminar ya. ¿Qué pasa con la voluntad expresa de Dios? ¿Se cumple o no se cumple? ¿O claro que se cumple? ¿Ven el punto? Si Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, lo que Pablo está diciendo es esto: es la voluntad de Dios obrar, producir en vosotros tanto el deseo para que se aparten del pecado como el poder para que se aparten del pecado. ¿Entienden el punto? Es voluntad de Dios. Dios así lo ha querido. Por lo tanto, nosotros cobremos ánimo, queridos hermanos, en esta palabra, siendo conscientes de que aquel que obra en nosotros tiene un propósito, y es de que nosotros nos apartemos con su gracia, por su gracia, del pecado. Yo les exhorto a meditar en esto. Tú, como agente responsable de poner por obra la gracia que el Señor te ha dado, tú como agente responsable, porque nadie más se puede santificar por ti, tú como agente agradecido porque reconoces que Dios ha obrado en ti, ven pues delante del Señor, clama más y más gracia, aprovecha los medios de gracia, lee la palabra, saca la miel de la palabra, ora, congrégate cada vez que pueda, participa de los medios de gracia tan frecuentemente como sea posible. Piensa en la grandeza de Dios, piensa en el amor de Dios, piensa en los atributos de Dios, en la santidad de Dios. Y yo estoy seguro de que hallarás ánimo para decirle no al pecado. Recuerda, es voluntad de Dios que tú le digas no al pecado. Es voluntad de Dios, está escrito. Es voluntad de Dios darte el querer rechazar el pecado
como el poder para rechazar el pecado. Es voluntad, se tiene que cumplir. Queridos hermanos, vengamos delante del Señor pues, y si esto no se ha cumplido, por así decirlo, hasta el día de hoy, no solamente les exhorto a pedir perdón, sino que les exhorto a regresarse en arrepentimiento a nuestro bendito Señor, a clamar gracia sobre gracia, porque tenemos una batalla y no hemos sido salvos para demeritar el nombre de Cristo en esta vida. Oh, sí, yo fui salvo y seré salvo. No, continuamos siendo salvos. Y sí seremos salvos de la ira de Dios, pero continuamos siendo salvos a diario de caer en la fe. Tenemos mucho por qué agradecer al Señor, mis amados. Así que vengamos pues y roguemos del Señor que continúe haciendo la obra. Pidamos perdón por nuestra insensibilidad, si es que no somos conscientes de esa obra. Pidamos al Señor conciencia de que Dios quiere, de que Dios ordena, de que nosotros seamos como Él es. ¿Cuánto nos hace falta? Por eso no nos debemos desanimar. Por eso la orden de Pablo: ocupaos a diario con temor y con temblor de vuestra salvación. No nos desanimemos, hermanos. Hoy es día de tomar aliento en la palabra. Hoy es día de cobrar ánimo, porque el Señor nos ha dicho: es voluntad que este pueblo sea santo, y yo no los voy a dejar sin santificarlos. Yo les voy a conceder la gracia, yo voy a dar todo lo que es necesario. Vengamos pues y pidámosle al Señor lo que nos haga falta para ser obedientes en este solemne llamado a la santificación.